El intercambio de nombre es un juego y ejercicio que utilizamos para introducir el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad como mirada, como pensamiento situado. Es decir, cómo miramos, y en este caso cómo los profesionales pueden mirar las situaciones difíciles que pueden llegar o no, que pueden llegar a tener con los jóvenes, con las personas con las que trabajan. Este ejercicio comienza con saludos. Se hace caminar a los participantes por la sala y se les dice que no pueden hablar, pero sí se pueden saludar con la mirada. Posteriormente se les invita a saludarse con el codo derecho y posteriormente con la rodilla izquierda. Aquí ya hemos comenzado, hemos roto ciertos límites, que es empezarnos a tocar, empezarnos a tener una relación más allá de las relaciones habituales que tenemos, sino también hay una relación corporal. Y por último, les invitamos a que se saluden con la espalda. Y tenemos que estar atentos al feedback que están viviendo los participantes. Cuando hacemos el saludo con la espalda, generalmente comienzan las risas, porque justamente se están rompiendo los límites. Los participantes siguen caminando y les invitamos a intercambiar sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona dice su nombre, se saludan con la mano, y la otra persona le dice su nombre saludándola también con la mano. Y en ese momento que se han tocado las manos y se han dicho los nombres, esos nombres se han cambiado. Cada persona tiene el nombre de la otra. Y eso pasa con todas las demás personas y siguen intercambiando el nombre a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Se les indica que una vez que hayan recuperado su propio nombre, van a colocarse detrás de una cinta que nosotros colocamos generalmente para dividir quienes han encontrado su nombre y quienes siguen buscándolo del otro lado. Una vez que 4 o 5 personas hayan encontrado su nombre, el dinamizador detiene la actividad y llama a la reflexión de qué ha pasado. ¿Por qué estas personas están de un lado y por qué las otras están del otro? ¿Qué han hecho las personas que han encontrado su nombre? ¿Qué han hecho de bien y qué han hecho de mal las otras? Llevamos a la reflexión también si en nuestra sociedad muchas veces nos dividimos por estas casualidades en nuestra vida cotidiana, si eso lo hacemos también en la escuela, si los jóvenes lo sufren, a esa división también de los buenos o los malos, nosotros y los otros, las personas que pueden encontrar su nombre y las personas que no encuentran su nombre por diferentes circunstancias. Estas son las personas que valen en la sociedad, se dan cuenta, son una minoria. Que també la gent de poder, que en aquest cas era com si fóssiu vosaltres, no? Com s'inventen estratègies, no? Per poder separar també a les persones, no? Perquè fins ara érem com un grup, unes persones s'acaben allà i les altres acabem aquí, no? Sí. 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 A mi també m'agradaria afegir que si estan allà també és gràcies a nosaltres. Yo diría también el factor tiempo, ¿no? Que el factor tiempo que acaba excluyendo muchas veces, ¿no? No dar el tiempo suficiente a los ritmos de cada una de las personas, ¿no? Sí. A la nostra societat és que nosaltres puguem triar. Ens col·loca. Quan els drets no es compleixen per tothom, tenim una sèrie de privilegis, no? Tot i que ens agradaria que no fos així, però ara mateix està passant a la nostra societat, no? I a vegades ocupem situacions